Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias. La sinvergüenzura de Fernando Camacho niega que Áñez, Murillo y toda esa gente que entró al gobierno en el golpe de Estado haya sido parte del movimiento 21F. Hace unas horas, Fernando Camacho ya había realizado declaraciones señalando que se espera que la justicia caiga con todo el peso para todos aquellos que cometieron corrupción dentro del gobierno transitorio. Pero lo que se escondía por detrás de estas declaraciones es que Camacho pretendía negar a Áñez, Murillo, López y los demás como si estos, que fueron parte del golpe, nunca hubieran sido parte del movimiento 21F. A continuación escucharemos las declaraciones que él da a los medios en las que pide que la justicia boliviana o internacional caiga con todo su peso para quienes cometieron corrupción dentro del gobierno transitorio. A continuación escucharemos las declaraciones que él da a los medios en las que pide que la justicia... Siempre hemos sido claros en ese punto. Nosotros creemos que todo lo que significa reflejar a la ciudadanía la transparencia, tienen que hacerlo. Nosotros no protegemos a nadie, solo pedimos para todos y cada una de las personas que son procesadas, que se respete el debido proceso y los derechos, pero en los actos de corrupción nosotros lo denunciamos en su momento constantemente que venían arrojando la lucha de un pueblo y que la mejor forma de poder cumplirle al pueblo boliviano era consolidando un proceso transitorio y no robándole a los bolivianos. Ese periodo de transición estuvo manchado de corrupción, lo denunciamos siempre y el día de hoy creo que ese es el compromiso que tienen las autoridades. Si Estados Unidos ya pudo hacerlo y se adelantó a Bolivia, ¿por qué no podemos hacerlo los bolivianos? Queremos que la misma justicia caiga absolutamente para todos, de forma objetiva, clara, transparente, y obviamente que todos los ciudadanos, sin excepción ni protección, estén dispuestos a someterse. Y ese es el compromiso. Creemos de que lo que le hicieron a los bolivianos, más allá de lo que fue el desvirtuar una lucha tan importante por parte del pueblo boliviano, necesitamos saber claramente la verdad histórica de los hechos y castigar a los culpables, porque la plata de los bolivianos tiene que recuperarse para los bolivianos. Aparentemente Camacho pide justicia, pero quiere salvar por detrás al movimiento golpista del 21F. Así pues, en un artículo que él mismo publicó en el periódico El Deber, señala y dice que Áñez y otros, quienes fueron acusados estos últimos días, semanas, de graves hechos de corrupción, señala en sus palabras que no fueron parte del movimiento 21F. Escucharemos el texto completo de la publicación realizada por Fernando Camacho y posteriormente realizaremos un breve análisis. Para la mayoría de bolivianos no es ninguna sorpresa la aparición de documentos y evidencias de corrupción en el gobierno de Jeanine Áñez y, específicamente, en la gestión de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López. De hecho, el periodismo boliviano ya publicó documentos y evidencias sobre varios casos de corrupción del gobierno transitorio, y la opinión pública y una buena parte de los actores políticos del bloque democrático demandamos que se esclarezcan y se sancionen a los responsables. Las expresiones de rechazo a la corrupción y a la manera en la que Jeanine Áñez y su gabinete manejaron las instituciones están en las redes y en los medios. De manera que hoy no podemos dejarnos sorprender ni podemos quedarnos callados ante el intento del MAS y su sistema de medios que quieren generalizar y reducir la lucha de todo un pueblo para salvar la democracia a una explicación falsa y calumniadora, asegurando que la lucha de los 21 días se hizo para que un grupo de políticos entre al Estado a robar. Ni Murillo ni Jeanine representan ni representaron nunca al movimiento democrático de los 21 días que frenó el fraude de Evo Morales y el MAS. El movimiento ciudadano de los 21 días, la revolución de las pititas, que se extendió por todo el país, cumplió su misión histórica y recuperó la democracia. En los sucesos posteriores tuvo escasa o ninguna participación, pues correspondía a los partidos constituidos y con representación parlamentaria darle salida institucional al proceso.
el libro más completo sobre estos hechos, 21 días de resistencia, la caída de Evo Morales, del historiador Robert Brockman, registra cronológicamente los acontecimientos y relata cómo los líderes políticos, de todos los viejos partidos, asumieron el diseño de la transición. En la página 552, específicamente anota que los viejos políticos de Comunidad Ciudadana, junto a Tuto Quiroga, asumieron las coordinaciones para facilitar la formación de un nuevo gobierno. En esas líneas escritas por el historiador Brockman están las razones que explican por qué los viejos políticos no nos convocaron a participar de las reuniones en la Universidad Católica para discutir la sucesión constitucional. Era evidente que no querían sentarse junto al líder de la resistencia de los 21 días, y eso explica también la posterior ruptura del bloque electoral de la oposición democrática. Los viejos políticos nunca aceptaron el liderazgo de Camacho y prefirieron fragmentar a la oposición impulsando nuevamente la candidatura del perdedor Carlos Mesa y luego de Jeanine Áñez. Como uno de los líderes de la resistencia de los 21 días, el único compromiso que hicimos ante la gente en las calles fue quedarnos en la paz hasta que se conforme un gobierno democrático. Al no tener representantes parlamentarios, no podíamos influir dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que sí ocurrió fue que, una vez constituido el gobierno transitorio, varios profesionales sugeridos por los sectores sociales que lucharon contra el fraude asumieron como ministros. Esos fueron los hechos. Ni las instituciones cívicas, ni la gente que luchó en las calles extendiendo sus pititas en todo el país, estuvimos gobernando y, por lo mismo, no somos responsables de lo que hicieron los viejos políticos, Jeanine Áñez y sus ministros en el poder. Por mucho que mienta el masismo y utilice los recursos del Estado para imponer una narrativa que desprestigie a la revolución de las pititas, ligándola absurda y falsamente a la corrupción de Murillo y de otros ministros, no logrará cambiar la historia. La verdad es la verdad, los hechos son los hechos. La gente salió a las rotondas y las calles y defendió su democracia, sin ambiciones y sin intereses, y esa moral está intacta. En el primer párrafo del documento que ha publicado en el periódico El Deber, pretende de alguna forma apocar la denuncia que fue realizada. Dice: la mayoría de los bolivianos ya sabía que Áñez cometió corrupción. El movimiento al socialismo no nos dice nada nuevo, es algo que ya todos conocemos. Lo interesante del artículo que publicó Camacho se encuentra en el párrafo cuarto, que dice: ni Murillo ni Áñez representan ni representaron nunca al movimiento de los 21 días que frenó el fraude de Evo Morales y el MAS. Es impresionante cómo pretende lavar el movimiento golpista del 21F desconociendo a quienes cometieron los vergonzosos actos de corrupción que les robaron a Bolivia millones de dólares. Y ahora dice: Murillo y Áñez nunca representaron al movimiento democrático de los 21 días. En otras palabras, nunca representaron a los pititas ni a toda esa gente. Lisa abajo dice: el libro más completo sobre los hechos de los 21 días de resistencia fue escrito por el historiador Robert Brockman. Es interesante que Fernando Camacho, una vez que haya sido posesionado como gobernador, una de sus primeras acciones haya sido el tomar control del área pedagógica. Hubieron muchas críticas respecto a que no era algo que estuviera bajo su competencia. Y es que al parecer Fernando Camacho pretende instaurar dentro de Santa Cruz otra narrativa, otra historia que se enseñe dentro de los colegios, una historia que legitime el golpe de Estado. Para ello tomó control del área educativa, algo que no se ha visto hacer a ninguno de los gobernadores en los otros 8 departamentos de Bolivia. Finalmente concluye su artículo señalando: por mucho que mienta el masismo y utilice los recursos del Estado para imponer una narrativa que desprestigie la revolución de los pititas, ligándola falsamente a la corrupción de Murillo y sus ministros, no logrará cambiar la historia. Algo que se olvidó Camacho en esta última parte de sus declaraciones es mencionar que los ministros, esos ministros a los cuales él desconoce, varios fueron puestos por su propia persona. Así
Así, por ejemplo, vamos a ver a continuación solo un ejemplo. Y en los videos veremos que Fernando López, llegando a la ciudad del Alto junto con Fernando Camacho, Fernando López aparece en el Palacio de Gobierno en los momentos posteriores al golpe. Finalmente, en las declaraciones de Camacho, en las que señala que fue su padre el que cesó el acuerdo con los policías y los militares para el golpe. Sí, ahí Camacho, estás. buenas noches. ¿Qué pasa de aquí en más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.